Buenos días, mi nombre es Mayra Payares Gutiérrez, de nacionalidad colombiana. Soy estudiante de doctorado en educación en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador de Venezuela. Pertenezco al grupo 2 del módulo Epistemología desde el ámbito de la educación y mi tutora es la doctora Norelvi Saturnini. En este video inicialmente les estaré hablando acerca de la historia de la filosofía y los modelos educativos paradigmáticos de la historia de la educación para llegar a reflexionar acerca de la ciencia y la posmodernidad. Finalmente les estaré hablando acerca de la educación como hecho social. Bienvenidos. A través de la historia de la filosofía encontramos que en la Edad Antigua el cosmocentrismo se centró en el análisis del cosmos. En la Edad Media el teocentrismo se centró en el análisis de lo divino y en la Edad Moderna el antropocentrismo se centró en el estudio del ser humano, del hombre. Asimismo, en ese trasegar de la historia de la filosofía vamos a encontrar diferentes etapas que van desde la filosofía antigua con los filósofos presocráticos hasta la filosofía contemporánea. Estos filósofos se caracterizaron por su capacidad de asombro, de problematizar y de buscar soluciones teóricas a los problemas planteados. De manera específica, en la filosofía contemporánea en el siglo XIX se dan dos grandes procesos que terminan de configurar la sociedad occidental y su visión frente al mundo, como es la revolución industrial y la revaloración de la educación en función a la ciencia. Ahora bien, en el siglo XX, la epistemología científica va a quedar dividida en tres grandes escuelas como son el neopositivismo lógico, que defendía el método científico como forma única y válida de conocimiento, pero lo limitó a lo empírico y lo verificable. El racionalismo crítico es un sistema filosófico propuesto por Karl Popper. Popper nos planteaba que la ciencia es racional, por lo tanto nuestras creencias podían ser sometidas a crítica y ser replanteadas. Con su teoría del post-popperianismo, Popper planteaba que una teoría científica es vigente mientras no se demuestre que es falsa. El post-popperianismo es una corriente epistemológica de finales del siglo XX que hereda los pensamientos de Karl Popper en lo relacionado a la filosofía, metodología y epistemología de la ciencia. Como principales representantes tenemos a Thomas Kuhn, que crea la obra Estructura de las Revoluciones Científicas, en donde nos plantea el concepto de paradigma y divide el progreso de las ciencias en dos: ciencias normales y ciencias revolucionarias. Para Kuhn, una verdadera revolución científica ella que implicaba un cambio de paradigma, es decir, una nueva manera de interpretar la realidad. Feyerabend considera que la ciencia no posee un método propio, niega la existencia de un método científico, y Lakatos propone que se evalúa un conjunto de teorías que están relacionadas y que forman un programa de investigación científica. Ahora bien, adentrándonos a hablar acerca de los modelos educativos paradigmáticos de la historia de la educación, aquí vamos a encontrar al humanismo, al realismo, naturalismo, pedagogía sociológica, al movimiento escuela nueva, la tecnología en la enseñanza, y básicamente estos modelos educativos se caracterizaron por esa capacidad de asombro, de búsqueda continua y progresiva para solucionar los problemas que se le planteaban, en donde la pedagogía fue un instrumento útil para mejorar la vida personal y la actuación social. Ahora, hablando de ciencia y posmodernidad, hasta aquí vemos cómo la ciencia nació de esa capacidad del hombre de indagar, de investigar, de buscar soluciones a los problemas que se le planteaban, y para eso tomó diversas rutas y afrontó y asumió diversas posturas teóricas. Por lo tanto, también es importante que tengamos en cuenta que el concepto de ciencia que tenemos hoy en día no es el mismo al de la época de la antigüedad, y para ello es importante entender el concepto de ciencia a partir de un contexto histórico. Si hablamos de ciencia y posmodernidad, por supuesto debemos hablar de Habermas, el máximo exponente de la segunda escuela de Frankfurt. Habermas, con su teoría crítica, nos planteaba que el problema de la teoría crítica era entender la manera en que la burocracia refuerza los procesos sociales de dominación que producen enajenación, y que para ello era necesario comprender la relación entre la estructura social y el lenguaje. La teoría crítica tenía como propósito el autoconocimiento de una manera responsable y autónoma. También encontramos a Mario Bunge, que nos plantea que la ciencia es ese conjunto de conocimientos de la realidad observable mediante el método científico. Bunge planteaba que en la ciencia habían diferentes caminos para buscar los hechos y que el investigador podía tomar diversos caminos en busca de esa pesquisa teórica.
Bunge va a clasificar las ciencias de ciencias formales, que estudia entes ideales como la lógica y la matemática, y ciencias fácticas, que estudia hechos naturales como la física, la química, la biología y la psicología, y hechos culturales como la sociología, la economía, las ciencias políticas y la historia. Ahora bien, adentrándonos a analizar la educación como un hecho social, vamos a ver que las diversas corrientes y posturas epistemológicas de la actualidad nos plantean la necesidad de reflexionar en torno a un nuevo modelo de docencia basado en un quehacer investigativo, en donde también es necesario tener en cuenta ese perfil docente que siga los criterios establecidos por la UNESCO para la educación del siglo XXI, como son aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a convivir y aprender a ser. Todo esto para facilitar y mediar aprendizajes, ejercitar aspectos vitales como son la convivencia social ética mediante un camino didáctico pedagógico estableciendo la premisa de enseñar a aprender. Trasladando este contexto a las características de la educación de Venezuela y Colombia, encontramos que en Colombia vamos a tener una estructura descentralizada y se elabora un plan de desarrollo para la prestación del sistema educativo a nivel nacional, departamental y municipal, que tiene como objetivo reducir la inequidad, garantizar la igualdad de condiciones mediante un enfoque por competencias. En Venezuela la estructura es centralizada y se aplica un nuevo diseño curricular bolivariano que tiene como objetivo promover la ética, la cultura y la educación liberadora y solidaria mediante un enfoque socialista de la educación. Finalmente, adentrándonos hacia la educación ante el futuro, vamos a encontrar a Edgar Morin con su obra Los 7 saberes necesarios para la educación del futuro. Morin nos plantea la necesidad de estar preparados para afrontar las cegueras del conocimiento, como son el error y la ilusión. Y para ello es necesario que contemos con una sólida base educativa y filosófica. Muchísimas gracias.